las herramientas de marketing de mayor utilización, que es el FODA y la Boston Consulting Group o BCG. En lo que tiene que ver con la matriz de FODA o DAFO o DOFA, como lo quieran llamar, en definitiva lo que va a hacer es mostrar el uso de las variables, es la posibilidad de mejorar los planes de acción de una compañía. ¿Sí? Ustedes piensen que el FODA como estructura es una herramienta que puede ser usada desde lo individual hasta de lo individual estratégico hasta lo individual corporativo. Esta necesidad a veces que aparece en el entorno de, pareciera como que el FODA es una estupidez, es una herramienta que obviamente permite justamente a la gente, a las organizaciones y a las personas poder saber dónde están parados respecto de situaciones de lo externo y lo interno. Es decir, si yo tuviese que decirle a ustedes cuándo fue la última vez que hicieron un FODA personal, ahí me llevaría a pensar en si uno está consciente de las debilidades o de las fortalezas que tiene como parte de un mundo y parte de una organización a nivel corporativo, ¿no? Perdón, chicos, estoy con... ¿Se entendió hasta aquí? ¿Dónde vamos a pararnos? Sí, sí, perfecto. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es que lo voy a presentar. Lo que vamos a ver ahora es por qué es tan importante, más allá de que ustedes ya lo vieron. Lo que tratamos, lo que vamos a tratar es que esto está bien presente el enfoque comercial en el libro, por lo cual alguna captura de pantalla les va a permitir sumar, pero en sí está bien desarrollado tanto la BCG como el FODA. Nosotros decimos específicamente que el análisis FODA, ¿sí? Eh, es una herramienta donde vamos a poder dividir lo que es el plano interno o variables controlables de variables no controlables. Entiéndase que las fortalezas deben estar expresadas de alguna manera en la cual yo pueda diferenciarla bien o poner bien claro sobre aspectos, eh, digamos, muy comunes de la organización o de las organizaciones. Es decir, si yo hablo de una fortaleza, si bien hay fortalezas que tienen que ver estrictamente con un negocio, hay veces que el hecho de una empresa que diga personal capacitado es caer en un lugar común y dejaría de ser una fortaleza, sí, solo si yo entiendo que todos tenemos las mismas capacidades para enfrentar una oportunidad o para defendernos de una amenaza. Por lo cual, siempre el macro y la macro y el macro y el microentorno nos van a posicionar cercano a esas variables no controlables que determinan las amenazas o las oportunidades. Eh, un dato que no es menor. Yo no puedo hacer un análisis FODA y no deberían hacerlo ustedes sin poner un objetivo adelante. Es decir, si yo les pidiera, y esto recálquenselo para estudiar, si yo les pidiera en estos momentos, perdón, hacer un análisis FODA, así sea que no esté expresado en el caso que yo les voy a dar, ustedes deberían poner un objetivo, aunque sea para poder hacer el FODA. Porque no existe hacer un FODA sin entender el objetivo. ¿Por qué es esto? Porque justamente cuando yo hago un FODA es la situación actual de la compañía, ¿sí? Y cómo estoy
relacionado con la situación actual en función de los objetivos planteados. ¿Sí? Cuando yo digo, bueno, vamos a crecer, por ejemplo, vamos a aumentar las ventas en el próximo año. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sería un objetivo en el próximo año? Un 20%. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien definido. Bien. Bueno, ¿cuál es el FODA? Y no tenemos personal capacitado. Entonces, indudablemente, para poder crecer, yo tengo que trabajar sobre una debilidad. Esa debilidad tiene que estar expresada en el FODA, que es personal poco capacitado o con poco nivel de instrucción en ventas. A eso se refiere el tema, o falta de formación a nivel, ¿cómo se le dice? Instructivo, ¿sí? ¿Qué instrucción tiene? ¿Qué nivel de instrucción tiene? Porque muchas veces le pedimos a las organizaciones que hagan muchas cosas cuando no analizamos si podemos contar con los recursos adecuados. Pero lo que estamos haciendo es necesitando entender el objetivo para poder armar un plan estratégico y el FODA nos da esa situación de donde estoy parado, ¿sí? Pero a partir de entender un objetivo. El objetivo es crecer un 20% el próximo año y bueno, yo lo que tengo que hacer, vuelvo a insistir con esto, si yo les doy una hoja y les digo determinen FODA para este caso, ustedes, digamos, involucra que ustedes creen un objetivo relacionado con el caso. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Es decir, Perfecto. no habría posibilidad de que esté bien esa pregunta desarrollada si no hay un objetivo puesto. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos identificar debilidades y fortalezas, yo podría decir que las fortalezas es el posicionamiento de marca, que tiene que ver con la capacidad financiera de la organización. Bueno, con las fortalezas están las oportunidades. ¿Qué es una oportunidad? Una oportunidad puede ser o es necesariamente algo que está en el mercado y que afecta a todo el sector industrial de la misma manera. Es decir, está dispuesta y disponible, no dispuesta, disponible para todo el sector industrial al cual yo trabajo. Sí, solo si mi empresa o mi organización o yo tengo las competencias y las fortalezas para tomarlas, o mejor dicho, las debilidades, no tengo las debilidades que me afecten el tomar esas oportunidades, estaría hablando de que las oportunidades pasan por la puerta de mi empresa, pasan por la calle de mi empresa, donde está instalada mi empresa, pero donde están instalados también los competidores. Por lo cual no puedo hablar nunca sobre que una oportunidad es exportar. En todo caso lo debo expresar desde otro lugar, que hay mercados, debido al tipo de cambio competitivo, que permiten el ingreso de oferentes desde otro continente. Eso es una forma de expresar que las empresas del sector tienen oportunidad de exportar. ¿Qué quiero decir? Yo tengo posibilidad de exportar si estoy saturado en mi capacidad productiva. No. En todo caso, podré decir si elijo o no estar en un mercado u otro como costo de oportunidad. Pero lo que tengo que construir es entender que las oportunidades están presentes en el mercado y que las debilidades, ¿sí? Están presentes en un plano interno junto con las fortalezas. Yo podría decir cuál es una de sus debilidades, si lo tienen que mirar desde una introspección personal. Una debilidad, digamos. Una debilidad, por favor. Tratar de ser siempre bien detallado en todo, Ajá. ¿Y eso, por qué pensás que es una debilidad y no una fortaleza? porque a veces me requiere más tiempo digamos, del que está predestinado para la tarea, por ejemplo. Entonces, yo no lo expresaría así, decir, de los tiempos requeridos, ¿sí?
mi debilidad por ahí es extenderme en aspectos poco importantes o relevantes o ser meticuloso, pero ojo cómo se va a expresar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo digo, yo Marcelo Magistrali, digo que mi debilidad es que me desmotivo cuando no trabajamos en equipo. Fíjense dónde Ajá, está, fíjense claro, dónde está el problema. claro, Perdón, sí. profe, ¿puedo Sí, hacerle una consulta? ¿Podría sí. repetir cómo sería lo de la oportunidad de exportación que no me quedó bien claro? ¿Cómo sería la manera correcta de expresarlo? Que existen mercados, ¿sí? Que debido a una condición de valoración del tipo de cambio o de la situación macroeconómica, están más permeables a recibir oferta de mercados externos. ¿Sí? Eso es que Ok, hay oportunidad. gracias. ¿Sí? Vamos a pensar en esto. ¿Se ve esto? ¿Sí? Sí, sí se ve. Bueno, esto es un salón de baile. ¿Sí? Lo voy a poner acá para que se vea mejor. Esto es un salón de baile que tiene una debilidad. Que ese punto que se ve ahí es una columna portante. Entiéndase como columna portante una columna que soporta toda la estructura. Por lo cual, lo puedo mirar como una debilidad. Sí, sí, sí. Bueno, esta debilidad, lo primero que tiene que hacer alguien, va a ser obviamente conceptual lo que le voy a dar, es tratar de neutralizarla. La mejor forma de neutralizar esta columna portante es revestirla en espejos. ¿Por qué revestirla en espejos? Porque justamente cuando yo ingreso y veo mi figura, no la cuestiono tanto. ¿Sí o no? Si ustedes a la mañana se levantan y no tuvieran un espejo, pero teniendo un espejo, tratan de cuestionar lo menos posible diciendo, "Uy, me voy a arreglar, me voy a maquillar", pero una vez que el espejo les devuelve lo que ustedes están, se acomodan, pero no la cuestionan tanto, ¿sí? A la imagen. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien. Esto es una forma de neutralizarla, los espejos, ¿sí? A este salón de baile. Pero fíjense cómo uno empieza a trabajar de manera específica y estratégica sobre las debilidades para tratar de llevarlas a neutralizarlas o a hacer la posibilidad de aprovechar una oportunidad. Y cuando yo logro establecer que tres columnas portantes me pueden formar el CEBIP en el salón de baile, estoy aprovechando una zona que no tenía. ¿Sí? Y estoy desarrollando una ventaja diferencial, quizás, o por lo menos competitiva. Si logro que esto, ¿sí?, se transforme en una creación de entender que la debilidad existe, pero que yo la tengo que ir en búsqueda de transformarla y demostrar su neutralización hacia mí mismo, no hacia las empresas, porque obviamente cuando yo la muestro hacia mí, al exterior, ya la tengo que tener totalmente fagocitada a esa necesidad, a esa debilidad. Es decir, me la tengo que haber digerido para que haberla transformado por lo menos en una cuestión neutra. Si yo lo presentaba así a ustedes al inicio, ¿lo verían como una cuestión, un problema? No, 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 si ya está detallado que esa parte es la parte del salón VIP, ya es una cualidad Ento- del salón de baile. exacto. Entonces, fíjense que muchas veces es como nosotros presentamos, ¿sí?, la información, cómo estructura. Por eso se dice que en el FODA, no existe la necesidad de, o sea, no es que no existen, no debería ser analizado, hecho de manera individual, salvo que el FODA sea individual. ¿Por qué? Porque sí puede tener un sesgo importante su presentación. ¿Con quién discuto? Acabo de manchar con esta cintita que no sale un vidrio. Eh, ¿con qué, con quién discuto cuando tengo
que presentar algo con alguien, entonces tengo que negociar. El FODA, si no se negocia, si se hace desde el ombligo de la organización de cada persona, va a tener un sesgo. En lo que yo quiero que cada uno entienda, o por lo menos así lo exprese, que cuando yo trabajo en equipo, el sesgo disminuye porque estoy negociando cada punto del FODA. ¿Sí? Cada amenaza, cada oportunidad la vamos a digerir de manera conjunta y no por lo que a mí me parece o por lo que yo creo que me afecta. Esta cuestión que muchas veces no se ve, o por lo menos no se aplica, hace que se reflexione poco, ¿sí? Si lo pensamos bien, yo cada vez que analizo el producto, digamos, el mercado puedo analizarlo, puedo hacer un análisis FODA, puedo hacer un análisis FODA de un producto, puedo hacer un análisis FODA de una corporación, de una unidad o de una estrategia de negocios, ¿sí? O de una unidad estratégica de negocio, perdón. En definitiva, es una herramienta que la voy a usar siempre, partiendo de que también lo puedo hacer de lo individual. ¿Y cuál sería el modelo? Entender los factores claves que me llevan a entender ese FODA, es decir, cuáles, ¿sí? Dónde me voy a enfocar, en qué factores claves de éxito. Por ejemplo, en qué son esas oportunidades o cuáles son esas debilidades. Si me dice, si ustedes van por el lado de lo que eran factores claves de éxito, es por qué me van a comprar, por qué la oportunidad vale, ¿sí? Porque vale en el mercado y por qué yo tengo que diferenciarme, o por lo menos intentar diferenciarme. Cuando hacemos el análisis, generalmente lo que hacemos es dividirlo en dos etapas que tienen que ver, una con el interior y otra con el exterior. Cuando hablamos de lo exterior, siempre vamos a hablar de la macro o del ámbito externo. Cuando hablamos del interior, vamos a hablar de la empresa. No es fácil. Perdón, el chico, que estoy con una gripe y se me cae, chorre. La rinitis que tengo es constante. Eh, si yo necesito establecer dentro de ese análisis FODA, voy a poner la presentación así, ¿sí? Digo, ¿para qué me sirve un análisis FODA? Me sirve para decir, entender dónde estoy parado y dónde estoy parado respecto de que de un objetivo. Eh, Como valoración, ¿es un diagnóstico? Sí, es una herramienta para diagnosticar. Ahora, el diagnóstico puede ser sobre un objetivo, puede ser sobre un plano estratégico, puede ser sobre un segmento seleccionado del mercado. Yo pienso y digo, podemos aprovechar las fortalezas y minimizar nuestras debilidades, esta cuestión que mostramos recién en el salón de baile. Yo digo que existe la posibilidad de entender si las fortalezas son tales o si son simplemente, digamos, buenas intenciones de mi organización. Por ejemplo, en una industria muy, digamos, fragmentada, el decir, bueno, yo tengo un fuerte posicionamiento de marca, estaría relacionado con qué? Para que yo pueda decir, yo tengo un fuerte posicionamiento de marca. ¿Con qué variable ustedes la corroborarían que eso es real o no? Con la cantidad de ventas. No tanto, la participación relativa al mercado, que es lo que vamos a ver después con la BCG. Es decir, yo tengo en una industria fragmentada, como dice Porter, con alto nivel de competidores, yo digo, yo soy una empresa que tiene un fuerte posicionamiento de marca. Y cuando viene la correlación o la confirmación de ese posicionamiento, yo digo, ¿y qué participación tenés en el mercado? Y soy una industria fragmentada, no tiene sentido que yo hable de fuerte posicionamiento de marca porque no lo sé,
Porque para tener un fuerte posicionamiento de marca, yo tengo que saber que a mí me van a elegir entre varias empresas competidoras del mismo rubro y van a elegir entre mi marca por tener atributos que fueron generados desde mi marca. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, Entonces, cuando hablamos de aprovechar las fortalezas, son aquellas fortalezas que yo no es que creo, sino que están visibles, ¿sí? Hacia los ojos de mis competidores y de mis clientes. ¿Por qué? Porque esas fortalezas, si no están visibles, las tengo que poner de manera visible. Por ejemplo, yo cuando competía con 3M, en muchos sectores, la fortaleza que tenía era que podía hacer cosas, customización de soluciones a la medida de mi cliente, cosa que 3M no lo podía hacer. 3M hablaba de innovación y yo hablaba de customización a la medida de mi cliente. ¿Y eso qué nos hacía? Diferentes. Y era una fortaleza, sí, porque cuando yo iba a pelear con Volkswagen por una solución para cortar, hacer un corte de pintura en un auto, yo decía una cinta de 2 milímetros, ¿sí? De 2 milímetros yo te la puedo cortar, o de 1,6, mientras que 3M partía de 4 milímetros de ancho. ¿Se entiende? Esta cuestión Sí. de poder transformar la fortaleza en una realidad para el mercado. De lo que se va a desprender que el mercado me puede tener a mí conceptualizado de que tengo una debilidad o que no soy, digamos, apetecible por tener alguna debilidad, lo cual tengo que salir a ponerle las demás columnas para generar el VIP, ¿sí? Es decir, la tengo que salir a neutralizar. Por ejemplo, una de las cosas que decían cuando yo trabajaba, ¿quién lo dice? ¿El mercado? No, se siembra la duda entre los competidores, diciendo los productos de base acuosa son mucho más endebles que los de solvente. Sí, yo puedo decir que sí, depende en qué superficie, porque un producto de base acuosa en un ambiente de solventes es más resistente que que un producto de solvente en un ambiente de solvente. Entonces, cuando minimizamos la debilidad, la tenemos que hacer contextualizada en relación a las necesidades de los mercados. Es decir, voy a trabajar sobre mis debilidades, voy a trabajar sobre mis debilidades tratando de minimizarlas o de eliminarlas, si es posible, pero si yo no puedo eliminarlas porque, por ejemplo, tengo una base de construcción de adhesivos, base acuosa, yo lo que tengo que trabajar es en la forma de minimizar que hacer que todos mis adhesivos sean lo menos higroscópico posible para que en esa pérdida de absorción de humedad sean más resistentes que los solventes. Pero puedo trabajar desde otro lugar. Si bien esa minimización debe existir, yo puedo trabajar apoyarme sobre una ventaja competitiva, que es que mis adhesivos son amigables con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque trabajan sobre emanaciones, mientras otros trabajan sobre emanaciones de solventes, nosotros trabajamos sobre la emanación o la evaporación de agua. Y fíjense cómo construimos valor, una fortaleza. ¿Se va entendiendo la idea? Yo sé que ustedes ya vieron en el pensamiento sistémico, en algunas otras materias vieron el FODA, pero comercialmente yo necesito mostrar que mi fortaleza es algo que puede ser capturado como ventaja competitiva. ¿Sí? Profe, Sí, consulta acá cuando hablaste de minimizar las debilidades, dijiste que debemos trabajar en base a qué. a tener que neutralizarlas, básicamente. O si no puedo neutralizarla, minimizarla. A eso me refería. ¿Sí? Yo, por ejemplo, digo, mi debilidad, pues siguiendo, soy una empresa que fabrica productos de base acuosa. Quiere decir que son higroscópicos. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo manejar solventes? No, no puedo manejar porque necesito una planta antiexplosiva. Pero si yo tengo que manejar adhesivos de base acrílica o de base acuosa, perdón,
de base acuosa, lo que puedo hacer es modificarlos para que sean menos higroscópicos. Eso significa trabajar sobre una debilidad. ¿Ok? Perfecto. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, mi altura, 1,79 m, no es una fortaleza, es una debilidad para el digamos, el ejercicio de el básquet. Y podríamos decir, sí, no estoy dentro de una altura, pero podría tener una fortaleza de un alto dribbling, sí, y manejo digamos, de cambio de ritmo que me permitan ser un jugador distintivo. Y lo voy a tener que demostrar, ¿sí? Es decir, pensémoslo así, en el gran Diego Armando Maradona y en el gran Leo Messi. Su altura no daba para ir a hacer un gol de cabeza, y no es que no lo han hecho, ¿sí? Si no, recordemos el gran gol a los ingleses. No importa si era la mano de Dios. ¿Se entiende esto? Perfecto. ¿Sí? Hay que buscar la forma en la cual, una vez determinadas las fortalezas, las debilidades, las amenazas, encontrar el plano estratégico que me permita lograr ese objetivo. Es decir, yo hice un análisis y ahora hay que ir por el plano estratégico para lograr ese objetivo. Desde el ámbito externo, desde el ámbito externo, yo puedo decir que vamos a tener la demografía, que vamos a tener la economía, esperen que contesto, ahí está, la tecnología, la política, o sea, vamos a tener las variables no controlables y vamos a ver cómo eso nos pega en nuestro saber hacer. Pero justamente vamos a ver si hay dentro de ese nos pega, es una oportunidad o es una amenaza. Piensen en esto, las empresas ligadas al sector salud, ¿fue una oportunidad o una amenaza en la pandemia? No, una fortaleza. Una oportunidad, la oportunidad estaba en que el Perdón, mercado. perdón, me quedé con lo anterior, una oportunidad, sí, sí, sí. Bien, yo hacía, si yo en una época, digamos, donde había una oportunidad, donde el mercado necesitaba respirador y todo, yo estaba ya fabricando al 100%, esa oportunidad pasó por la puerta, yo no la pude tomar porque estaba saturado, ¿sí? ¿Y cuál era mi debilidad? No lo expreso como diciendo, "Oh, una debilidad", sino lo expreso como una limitante que obviamente me condiciona a tomar la oportunidad. A veces la debilidad no es solamente el hecho de la ausencia de algo, sino la limitante para, ¿sí? Si estoy al 100% de mi capacidad productiva, puedo pensar en hacer ciertas estrategias de tercerización o outsourcing o como lo queramos llamar, pero estoy separando algo muy claro, estoy al límite de mi capacidad productiva, por lo cual, ¿quién iba a invertir en el largo plazo por una pandemia? Quizás lo que podía hacer era extenderme a que alguien trabaje para mí. ¿Se entiende esto? Pero no es una debilidad que no pueda tomar, es una limitante. Es diferente entre una debilidad y una limitante. La limitante es que ya más que esto no puedo hacer. La debilidad es que yo, estando en una capacidad ociosa, no pueda tomar esa oportunidad porque tecnológicamente nunca metí plata dentro de la organización. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la diferencia? Sí, 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 perfecto. Bien. Por lo cual, cuando hablamos del lado interno, fíjense, ¿sí? La parte del FODA, ¿no? La parte interna. Yo puedo hablar de logística, puedo hablar de compras, puedo hablar de aprovechamiento de espacio, layout, puedo hablar de la conservación, sistemas de control, gestión de control de stock, control físico, operaciones, descripción técnica, mantenimiento preventivo. Todas esas cuestiones hacen a la parte interna, pero también, ¿sí? Los recursos, las actividades, los riesgos. Y acá es donde uno debería hacerse
piénsenlo en ustedes, ¿no? ¿Cuáles son las 5 o 7 aspectos donde usted cree que supera a sus principales competidores? Y pensémoslo en cada uno de ustedes como futuros ingenieros o ingenieras industriales. Díganme una o dos ventajas competitivas respecto de sus competidores que tienen el mismo nivel de aplicación que son los administradores de empresas. ¿Cuáles serían las dos, una, dos o tres variables no, aspectos distintivos que lo hacen diferentes a sus competidores? Vamos a pensar que vamos a buscar un laburo, Sebastián, Ignacio, Yamila y yo. Bien, ustedes tienen algo que yo no tengo. Y yo tengo algo que ustedes no tienen, pero ¿cuáles son esas distinciones y cómo las expresamos? ¿Cómo las expresarían? A ver, mientras respiro un poco. La capacidad de, digamos, de involucrarme en la situación que se presenta para tratar de resolverla. No, yo hablo desde tus condiciones de ingeniero industrial, ¿eh? O de Claro, ingeniero. Formación en Perdón, ciencias, digamos. Bueno, un tiro en la paloma, ahora se despertaron, ¿no? Está bien. La perdón, parte ¿podría repetir diferencial es la la... pregunta de nuevo? Si yo tendría que trabajar en decir, fíjense, ¿cuáles son aquellos 5 o 7, yo les pido algo menos, donde usted cree que supera a sus principales competidores? Esto es una pregunta tanto para el FODA personal, como lo decía Sebastián recién, como para el FODA corporativo. Pero pensemos si ustedes son ingenieras e ingenieros industriales y van a competir contra administradores de empresas. ¿Cuáles serían esos aspectos distintivos que ustedes valoran de su carrera? el razonamiento lógico de las materias técnicas son más especializadas. Bueno, pero el administrador de empresas no lo tienes. Sí, tiene matemática uno, 2. Sí. Claro, pero yo voy más a la parte técnica de la carrera. Bueno, vos podrías decir, expresarlo desde otro lugar, Nacho. Es, dadas las circunstancias del desarrollo académico, el ingeniero industrial tiene un gran angular, esto te lo estoy definiendo yo, que le permite aportar valor de diferentes ópticas de los procesos de una organización. Y entiéndase esos procesos que van desde el área productiva, por el área de logística, por el área de recursos humanos. O sea, ustedes como ingeniero industrial pasan por todas las áreas, sobre todo la tecnológica, hablando de que ustedes son los únicos, no los únicos, un licenciado en administración de empresas ve producción, pero la ve por arriba, como la vemos los licenciados en marketing, y ustedes la ven desde otra construcción, desde manejo de materiales, fluidos, ¿sí? O sea, hay una construcción muy fuerte en procesos diferentes. Y desde ahí yo podría decir que hay una diferenciación. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Entonces, cuando ustedes hablan de aquellas cosas que les hacen valer, que los superan ustedes a sus competidores, también deben reconocer cuáles son aquellas cosas donde sus competidores los superan a ustedes. Por ejemplo, yo hago un ejemplo puntual. Yo, como una ventaja competitiva defendible en la consultora, es que yo customizo las propuestas a relación de las necesidades de mi cliente. ¿Qué quiere decir? Que hago productos a medida. ¿Sí? Esos productos a medida me facilitan tener, ¿sí? Tener la adecuación de ser mucho, mucho más flexible. Mientras que uno de los aspectos más negativos, o por ejemplo, de donde mis competidores me superan, es que en el caso de la capacitación yo no soy una universidad que pide el certificado. Más allá que algunas empresas no lo necesitan, pero algunas veces este valor está percibido desde ahí, ¿no? O sea, yo soy el mismo docente adentro de la UTN que afuera de la UTN, pero cuando trabajo por la UTN, yo no, la facultad pide un certificado, ¿sí? Y cuando yo trabajo fuera de la facultad, Marcelo Magistrali o la consultora, pide un certificado que tiene validez igual, ¿sí? Pero tiene menos prestigio.
¿Se entiende esto? Y eso hay que reconocerlo para saber qué es lo que vas a estar pagando. Mi cliente lo que va a estar pagando. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, 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 ahora sí. Sí. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo voy a ir por clasificación básica de fortaleza, voy a decir comunes a todas, o sea, ¿en qué me diferencio? Sí, bueno, las tenemos todas estas fortalezas. La paridad competitiva se da cuando un gran número de empresas competidoras están capacitadas de implementar la misma estrategia, es decir, todos pueden hacer algo parecido. Ahora, ¿dónde están estas fortalezas distintivas? Y eso es lo que decía recién. ¿Sí? Cuando una determinada fortaleza se presenta de manera limitada para un recurso, para un grupo limitado de empresas. Entonces, yo puedo hablar de esa ventaja competitiva o de fortaleza distintiva defendible, que no tiene que ver solamente con el posicionamiento de marca, sino que tiene que saber con el saber hacer de la organización, aquellas cosas que me generan ser diferente. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede ser un gran jugador porque sabe cabecear muy bien, patear con las dos piernas, ¿sí? Pero otro puede ser un gran jugador porque aparte de ser buen cabeceador, patear con las dos piernas, además puede actuar en una posición defensiva también, es decir, recuperar la pelota. Fíjense que esa cuestión, bueno, se le pide a alguien estratégicamente, a un delantero en el handball, en el hockey o en el fútbol o en otros deportes, que tenga habilidades de concretar un gol, pero también cuando el equipo trabaja en recuperar la pelota o la bocha, como queramos utilizar el concepto, trabaja en equipo. Y esta cuestión hay que saber definirlas para que el mercado y junto con la organización se puedan proyectar a poder lograr entender cómo vamos a lograr ese objetivo. A veces yo trato, a veces yo no, las empresas, las organizaciones tratan de imitar fortalezas distintivas. ¿Es mucho esfuerzo? Sí, es mucho esfuerzo. ¿A veces sirve? Sí, sirve. Pero ¿cuánto tiempo va a ser para que eso sea neutralizado por todos? Todos copiaron el mismo producto. Una vez que los productos en el mercado pierden patentes, muchos salen a copiar esos productos. Entonces, aquello que era diferencial, que estaba protegido por una patente, pasa a ser un común denominador. Y les doy un ejemplo puntual. Cuando 3M saca las primeras Very High Bonding, que era una cinta tipo soldadura adhesiva, que fue en los años 90, las cintas llamadas VHB, tuvo una patente de protección de 10, otra de 5 y otra de 5 años, o sea, llevó 20 años esa protección. Pero una vez que se le venció esa protección, el mercado salió al mercado con muchos productos parecidos. ¿Qué es lo que no igualó ese mercado haciendo productos muy similares? ¿Qué es lo que no igualó? Algo que 13 había desarrollado para un mercado específico, que es el mercado de piel de vidrio, que es el mercado de los pieles, de los espejos pegados en los edificios, ¿vieron? Sí. Sí, 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 sí. bueno, eso para poder pegarlo con una cinta específica, tiene que tener una garantía de geolocalización de los vientos. El sistema que desarrollan o que desarrollaron a partir de para 3M hace que yo pueda calcularle en tal geolocalización el viento y la cantidad de fuerza, digamos, que haría sobre un punto específico y la contrafuerza, que sería la adhesión o la acción de despegue que necesito a esa altura. Por lo cual, el producto pudo ser igualado, pero el conjunto de la solución, el único que hoy sigue operando en ese mercado, por lo menos en Argentina y en Latinoamérica, es 3M. ¿Por qué? Porque sigue vendiendo la misma solución. Siendo que hay empresas alemanas que llegaron a hacer una soldadura adhesiva de casi 7 milímetros de espesor, pero no, pero entraron y como entraron salieron de ese mercado. ¿Con qué? ¿Con barreras de salida bajas? Sí, pero entraron y salieron porque lo que no podían igualar era la ventaja competitiva de la unión entre la cinta
conceptualmente hablando, y el proceso de geolocalización, que fue un desarrollo específico que hizo la empresa. Entonces, ¿qué tenía? Para ese tipo de, o sea, el mismo programa le entrega al usuario, al arquitecto, al ingeniero civil, si quiere usar eso, cuánta es la cinta que tiene que pegar, qué tipo de anclaje tiene que hacer y bueno, todas esas soluciones. Eso es una ventaja competitiva, ¿sí? Que no va a ser temporalmente sostenible, va a ser más que el tiempo. Aquellas que son temporalmente sostenibles son aquellas que son en copia y page de alguna solución, ¿sí? Las variables no controlables, ¿sí? Vamos a hablar de un segmento de mercado, vamos a hablar de cuestiones que pasan, como dijimos, en el mercado a nivel externo y que nos dan la posición de entender que es una oportunidad aquella que, vuelvo a insistir, golpea la puerta de la organización diciendo acá estoy, que debe ser expresada siempre del mercado hacia las empresas, no de la empresa hacia el mercado. De la misma manera que yo digo una amenaza es nuevos competidores, ¿sí? Cuando yo digo ausencia de oferta, es una oportunidad, porque si yo estoy en ese mercado y decir, bueno, hay una oferta limitada, digo que hay una oportunidad. De la parte externa vamos a hablar de los insumos, ¿sí? De lo cual serían las oportunidades o las amenazas, pero vamos a hablar de esa parte externa, la parte fiscal, la parte de competidores externos, exportaciones, políticas públicas, política económica, ámbito sociocultural, acceso a la información, tecnología y globalización. Todo eso que se da, ¿sí? Va a ser parte del análisis del sector externo. Yo podría decir, bueno, ¿dónde están las amenazas? Aquí. ¿Y dónde están las oportunidades? Aquí. Porque lo que yo puedo transferir hacia una circunstancia específica es que puedo decir que hay una amenaza, pero también hay una oportunidad. Esto que decíamos, la pandemia, para muchos fue una amenaza, para otros fue una oportunidad. Y esa oportunidad la tomaron porque podían tomarla, ¿sí? Específicamente por tener o estar en el sector industrial que se movía o tener capacidad tecnológica para hacerlo o reconvertirse. No nos olvidemos que muchas empresas terminaron haciendo nebulizadores, no, como se dice, respiradores. ¿Por qué? Porque tenían el saber hacer, tecnológicamente se readecuaron y transformaron, ¿sí? Una necesidad del mercado en una oportunidad para la compañía. ¿Por qué? Porque obviamente adentro había una fortaleza que era el saber hacer. ¿Sí se entiende esto? Sí. Bien. Estructura de la industria, cuando hablamos de posibilidades que tiene eh, a considerar, el entorno es con qué proveedores trabajo, cuáles son los clientes, cuáles son los canales de distribución. A veces que yo veo como una amenaza los canales de distribución. Si yo quisiera poner una industria láctea, no tengo tantos problemas como el posicionamiento de marca en el mercado, sino como el acceso a los canales de distribución. Tengo que armar todo un circuito de distribución que por ahí es complejo. No perdamos de vista los grupos de interés. Y los grupos de interés tienen que ver con estas cuestiones que a veces están ocultas o no emergen de la manera que nosotros pensamos o visualizamos. Por ejemplo, los accionistas, yo conté el caso del televisor enrollable de LG y Samsung. Sí, sí, la clase pasada. Bueno, eso es una oportunidad, pero ¿para quién? ¿Para los accionistas? Sí, una oportunidad para la empresa. Sí y solo sí cuando la comunidad esté ávida de poder adquirirlo, porque yo sacar o hacer un producto que de costo salga, de precio de venta salga $75.000 en Estados Unidos, la comunidad no está ávida de esa necesidad o de ese deseo. De la otra manera, el hecho de, por ejemplo, fíjense ahora, ¿sí? Las oportunidades de hacer
que las organizaciones hagan reducción de horas de trabajo. ¿Dónde estaría la oportunidad? Se dice que en el acceso a gente, digamos, si yo hago en vez de trabajar 8, trabajo 6, voy a tener gente que pueda ingresar de manera dispar y trabajar, o sea, aumentar la masa de trabajadores. No necesariamente, pero hay empresas que se organizan y dicen, bueno, podemos trabajar 6 días a la semana o 4 días a la semana. Un segundo, chicos. Perdón. Entonces, ¿cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta el entorno? Habría que preguntársela, ¿cuáles son las mejores oportunidades? También habría que preguntárselo. Y esto tiene que ser un modelo frecuente en las organizaciones y en todas las personas que actúen, ¿sí? Que actúen en una organización, porque si yo no me miro las amenazas, si pienso que la vida pasa por ahí, pero sin pensar en cuáles son los escenarios que me pueden amenazar, es muy probable que me quede o con una obsolescencia en la estructura tecnológica o con algún tipo de, digamos, falta estratégica de aprovechar oportunidades, por lo cual siempre vamos a estar en la consideración. Fíjense, esto ustedes lo vieron así, lo pueden haber visto de otra manera. Son formas de presentar al FODA, ¿sí? Esto es un cuadro de doble entrada. Esto a mí, en el parcial, lo pueden presentar así o lo pueden presentar vectorizadamente, como lo voy a explicar en un ratito. Así a mí no me dice nada, profesionalmente hablando. Cuando alguien viene y me presenta su FODA y me lo presenta desde este lugar, a mí no me dice nada. Cuando me lo presenta desde una cuestión vectorizada, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Cuando lo vemos de una cuestión vectorizada me dice dónde estoy parado. ¿Y qué significa este punto rojo? Estoy acá. Bueno, ¿cómo hago para mantenerme acá? O si estoy en interesante pasar acá. Este cuadro no me lo dice. Me dice que para una estrategia entre fortalezas y oportunidades, sí, voy a utilizar esas fortalezas. Y puedo poner cuáles serían las estrategias. Por ejemplo, aumentar la participación de marca en el mercado. ¿Sí? ¿Qué peso tiene eso dentro de mi decisión estratégica o dentro de la definición estratégica? Por eso cuando siempre decimos ventajas de la propuesta, capacidad, ventajas competitivas, precio, valor, cantidad de certificaciones, aspectos innovadores, todas estas cuestiones que tienen que ver, ¿sí?, con las fortalezas, yo podría transformarlas en un modelo, ¿sí?, de calificación en donde me permita ponerle un peso y una ponderación, tanto a las oportunidades como a las amenazas como a las fortalezas. Esta cuestión que me va a entregar, perdón, que me va a entregar este tipo de manejo vectorizado del FODA me va a llevar a que yo pueda tener este tipo de situación. Es decir, que cuando vuelva a repetir, vuelva a repetir el FODA dentro de 6 meses o dentro de X plazo, yo poder tomar las mismas y hacer las mismas variables de consideración y ver si cambió el peso o no, si hubo alguna alteración. Obviamente, si yo estoy en un cuadro difícil, que significa estar entre las oportunidades y las amenazas, y tengo que ir hacia un cuadrante ideal, yo tengo que aumentar mis fortalezas. Y fíjense cuáles tengo. Y ahí vamos a tener que trabajar sobre las fortalezas. Pero si estoy en un cuadro interesante y mi idea es, como siempre, llegar a una situación ideal, o por lo menos lo más cercano al ideal, sí, yo voy a tener que trabajar sobre las debilidades, por esta cuestión que dice acá, ¿no?, de poder restarlas. Y si tengo muchas amenazas,
a esas amenazas las voy a enfrentar con fortalezas. Y un ejemplo para que sea, digamos, un poco más redondo. Yo podría decir que ¿cada cuánto van ustedes al médico? Una vez al Y año, una depende. vez al año, chequeo general. Bien, ¿para qué van? Chequeo general. ¿Pero para qué? Vos vas por un chequeo general. ¿Y para qué vas? Para saber que está todo ok y no hay que hacer algún tratamiento o algo, no sé. Para mostrar que tienen fortalezas en su sistema inmunológico y en su salud. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Bueno, piensen que ustedes agarran y dicen, ¿para qué van al dentista cada, no sé, 6 meses? Para ver si no tengo una deficiencia ósea a nivel calcio y tengo una carie. Esta cuestión que pareciera transitoria en la vida de las personas muestra lo mismo, ¿sí? Que si yo estoy en una situación y diagnostico que estoy en una situación, me va a permitir tomar decisiones, curarme, mejorar mi salud bucal, mejorar mi performance física, lo que fuere. Pero si yo no hago este análisis, y esta es una de las discusiones más filosóficas dentro de las organizaciones, cuando uno hace la pregunta tonta cada cuánto se NUFODA, ¿sí? Pareciera como que el FODA solamente se hacen en organizaciones donde están aprendiendo a caminar nada más. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Y cuál es el diagnóstico hoy? ¿Cuál es el diagnóstico que fue hace 6 meses? Entonces, una vez aprendí, yo hice la colimba en Río Gallegos. Y una vez, un sargento, después de haberme baqueteado en lo que se dice un baile, porque así se lo denominaba en la jerga, porque me había olvidado, en un punto, en una trinchera, me había olvidado una caramañola. Entonces, bueno, aparte de comerme, el aprendizaje uno tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, es decir, ¿dónde estuvo el error? Que yo no podía determinar en qué trinchera me había quedado ese utensilio, esa caramañola. Por lo cual, lo que no tenía era modelo de comparación. Es decir, si yo decía entre la trinchera 1 y 5 no sabía dónde. Cuando uno hace este esquema de manera frecuente, de manera eficiente, en grupo, dice cómo mejoramos o cómo empeoramos respecto a la situación del mismo análisis que hicimos hace 6 meses atrás. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, si yo no logro hacer este análisis adentro de las organizaciones y adentro de quien, digamos, individual, no voy a saber si mejoré o no mejoré, salvo por, sí, más o menos. Es decir, ¿cuándo fueron la última vez que hicieron un estudio de cuál es el promedio que llevan en la carrera? ¿Empeoraron de primero a segundo año o pasaron de segundo a tercero con el mismo promedio? no lo he hecho. Bien, bueno, está bien, pero está bien, Sebastián, pero fíjate que esta pelotudez que puedo estar preguntando, y perdón tiene que ver con el hecho de decir, sos una organización, ¿sabés si mejoraste o no mejoraste? Y vendimos más. ¿Y cuánta guita ganaste? Ah, no sé, bueno, ganamos, qué sé yo, ahí no sé bien. Este es un problema que pasa en las organizaciones cuando vos le preguntas, vendimos mucho más y hicimos mucha más producción. ¿Y cómo fue el general? No, bueno, hicimos más producción más o menos. El más o menos, no, cuando se lo llevas al análisis específico, te muestran que muchas veces es real y otras veces son simplemente cuentos de Diario de Alberdi, de alguien que dijo, sí, estamos mejorando. ¿Cuánto creció Yo siempre hago esta cuestión, ¿no? ¿Cuánto creció el mercado vegetativamente y cuánto mejoró tu crecimiento en las ventas? Si ese dato no está, si ese dato no está, ¿cómo sé si mejoré o no respecto del año anterior? Entonces, yo sé, por ejemplo, que hay mercados de proteínas cárnicas que van a crecer este año el 4,2%.
Bien, ese es un dato de la OECD, ¿no? Organización Comercial del Desarrollo Empresarial para América Latina. Bueno, en la Argentina, OXDE. Y después que dice, y bueno, a eso lo llevo a las empresas del sector cárnico y digo, ¿cuánto creciste este año? Un 2,5. Bueno, perdiste el mercado. ¿Se entiende dónde voy? ¿Por qué es importante hacer un análisis estratégico de aquellas cosas que puedo considerar oportunidades, fortalezas y amenazas? ¿Sí? Perdón. Bien, Perdón, pero estoy destruido, chicos. Bueno, sigamos. Em, hasta ahí el FODA no es otra cosa que una herramienta de uso estratégico como lo va a ser la herramienta que vamos a ver ahora, que es la Boston Consulting Group. ¿Sí? La BCG, que no es la vacuna, sino es justamente una matriz objetiva. Dicho esto esta matriz no se hace si no tengo datos. En grande, pónganselo. No se usa si no tengo datos. Va a hablar de un crecimiento de la demanda y va a hablar de una relación, de una situación de relativa de mercado. ¿Qué significa esto? Que esta línea que separa la estrella de la incógnita de la estrella, ¿sí? Es una línea que tiene una escala logarítmica. Es decir, que de este lado va a estar aquellos que se consideran líderes y de este lado aquellos que se consideran seguidores. Entienda seguidores aquellos que están en el segundo, tercero, cuarto o puesto número 25, si lo quieren ver. ¿Sí? Siempre voy a estar de este lado. Voy a hacer un 0, mientras que acá voy a hacer un 1 punto algo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? bien, Bueno. Respecto de la demanda del crecimiento del mercado, yo puedo decir que ¿qué se considera bajo? Entonces acá hay tres definiciones. Uno puede ser, cuando se crea la matriz, se habla de que todo aquello que crecía por encima de un 10% era una tasa de crecimiento alta, y todo lo que crecía por debajo del 10% se considera una tasa de crecimiento bajo. Esto piénsenlo, la Boston Consulting Group la desarrolló a esta matriz en el año 1983, para ser exacto. ¿Sí? Yo tengo el libro, el original, el bestseller. ¿Sí? Esto tiene que verse modificado con el paso del tiempo, ya no hablamos de crecimiento en Latinoamérica, tasa china, sino entonces, ¿cuáles fueron los dos agregados que pudieron incorporarse a esta situación? El PBI de un país, ¿por qué? Pues justamente si yo digo todo lo que crezca por encima del PBI puedo considerarlo alto y todo lo que crezca por debajo del PBI lo puedo considerar bajo. ¿Y estaría bien? Sí. ¿Sería correcto? Sí. Pero también podría decir que para una empresa, podría decir que una tasa de crecimiento alta es estar por encima de sus unidades, del promedio de sus unidades estratégicas de negocio. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Volkswagen tiene tres unidades estratégicas de negocios, ¿sí? Tiene las cajas de velocidades, los camiones, camiones y buses, ¿sí? Y los autos. ¿Hasta ahí me siguen? sí, Si las tres dan un promedio del 6%, por decir, bueno, yo debería pensar que cualquier acción de esas unidades para poder hacer esta matriz y aplicarlas a sus unidades estratégicas de negocio, ¿sí? Debería estar por encima del 6 para considerarlo alto. Un dato que no es menor, esta matriz es una matriz financiera. Financiera. ¿Qué significa esto? Que le va a decir a la organización de dónde saca la plata. ¿Para qué? Para administrar o para solventar los recursos
financieros de la organización. Si yo tengo una sola unidad de negocios, condición de borde de esta matriz, si yo tengo una sola unidad de negocios, no es posible hacer esta matriz. ¿Por qué? Porque siempre me daría que estoy en alguno de estos cuadrantes, que podría sacarlo, pero ¿qué me dice? Me dice, ¿de dónde voy a sacar la plata? Y si no la saco del aporte de capital de los socios o de los accionistas, la puedo sacar del giro del negocio o del banco, que después lo voy a tener que hacer como repago de un préstamo. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, No, no te sentí muy convencido, Sebastián, ¿qué querés que te diga? es correcto. Bueno, piensen en esto. Cada uno de nosotros que somos laburantes decís, che, ¿de dónde voy a sacar la plata para irme de vacaciones? Entonces uno podría decir, una empresa o una persona que tiene tres trabajos, por decir algo, sí, diría, bueno, mira, déjame ver que podemos usar la plata del trabajo de los fines de semana para irnos de vacaciones, ¿sí? Mientras que los otros financian el sentir el ciclo general del negocio, de los negocios. ¿Está bien? Uno de ellos, ese de los fines de semana, en vez de financiar el, al negocio, va a financiar las actividades. Esto es de dónde saco la plata para crecer. ¿Sí? Visto muy ejemplificadamente en el bolsillo de un laburante. Es decir, si yo tengo que crecer y soy una unidad sola, unidad estratégica de negocio significa que tengo una gerencia, que tengo unos clientes y que tengo un presupuesto bien definido, ¿sí? Que no es lo mismo que tener muchas líneas de producto. Por ejemplo, cuando Volkswagen tiene su unidad estratégica de negocio, autos, tiene, adentro de esos autos tiene, por ejemplo, las pick-up, tiene los Volkswagen Golf, tienen los Polo, tienen los Passat, tienen los Ventos, ¿sí? Pero la unidad estratégica de negocio se banca, ¿sí? Desde otro lugar, quizás, desde el aporte financiero de otra unidad estratégica de negocio, o los desarrollos vienen de otro lugar. En definitiva, lo que trata de decir la matriz es, la pregunta que le va a decir a la empresa es, ¿de dónde vas a sacar la plata para crecer o para financiar? Y si lo va a sacar de una unidad estratégica de negocio que es una estrella o que es una vaca lechera, se dice que generalmente las vacas lecheras son las que aportan el capital financiero para desarrollar las demás unidades estratégicas de negocio. Si yo tengo una unidad estratégica de negocio sola y está en el interrogante, ¿dónde lo voy a sacar? Del giro del negocio de aporte de capital. A eso se refiere Sebastián. Perfecto, sí, ahora sí. Bien, Gracias. por favor. Entonces, siempre que piensa en una unidad estratégica de negocio, es justamente aquella, la matriz tiene un error, no un error, tiene una interpretación que muchas veces también se la ha vinculado a productos, ya no a unidades estratégicas de negocio. Por eso van a encontrar productos perros, pero en sí el origen de la matriz nace como unidades estratégicas de negocio. Después, la deformación de uso por parte de las empresas habló de productos similares y homogéneos en un mercado específico. Por ejemplo, que uno pudiese hablar de la matriz de BCG de las bebidas colas. ¿Ok? ¿Sí se entiende esto? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué me da los elementos necesarios? Yo tengo que tener una macrosegmentación para saber específicamente, ¿sí? Si esta unidad estratégica de negocio reporta a tener los mismos, si una unidad estratégica de negocio tiene los mismos clientes, los mismos proveedores, ¿sí? Se puede decir que es una línea de producto más que una unidad estratégica de negocio. Pero cuando tengo una sola unidad estratégica de negocios,
no es fácil hacer no tiene sentido, perdón, hacer esta matriz. De la misma manera, si yo soy una industria fragmentada, como dice Porter, y que esa industria fragmentada no me permita saber cuál es mi participación, mi share de mercado. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la posibilidad de saber si soy competidor, líder o soy seguidor de esta industria, ¿cuál es la posición sobre este eje que voy a tener? ¿Voy a ser incógnita o voy a ser estrella? No lo sé porque no tengo la participación relativa. Por eso cuando uno dice, es importante el share, bueno, miremos primero, Porter decía, miremos primero si hay una industria fragmentada o no fragmentada. Porque si hay una industria fragmentada, la matriz es muy probable que si no tengo el dato, no la puedo hacer más o menos, yo estoy para acá. Porque no tiene sentido. Porque sería una herramienta utilizada de manera no útil a la toma de decisión. Entonces, cuando yo tengo esos datos, ¿sí? Puedo utilizar esta matriz. ¿Qué me va a permitir, ¿sí? Esto, tener este tipo de definición? ¿De dónde piensan que sacarían acá? Esto, por ejemplo, podría decirse que es una matriz poco equilibrada, porque fíjense que aquellas situaciones en donde yo soy retador o seguidor, ¿sí? En un mercado de bajo crecimiento es donde tengo la mayor facturación. Este globo significa la facturación. Entonces, para solventar esta estrella que está acá, ¿de dónde saco la plata? Y la puedo sacar de acá o de acá. Estas dos, y esta también, necesitan de un aporte fuerte de capital para mantenerlos en la cresta de la ola de un mercado en crecimiento. Porque si no, lo que puedo hacer es que esto me venga para acá, para la derecha, si pierdo share. Entonces, cuando una empresa dice qué hacer con esas unidades estratégicas de negocio o mal utilizado para algunos productos, tengo que hacer lo siguiente. Un producto estrella tiene una rentabilidad alta porque está en un mercado de desarrollo en crecimiento. Tiene un flujo de caja positivo, pero tiene una alta inversión. Por lo cual, estratégicamente hay que mantenerlo eso. Y para mantener eso necesito fondos. ¿De dónde lo voy a sacar? Generalmente de las vacas, que tienen una alta rentabilidad, una ya baja inversión, un flujo de caja muy positivo debido a esa baja inversión y que solamente tengo que hacer mantener. Si lo quieren ver así en un producto específico, una vaca lechera en la industria argentina fue el Ford Falcon, ¿sí? Fue la Valla Aspirina y la Café Aspirina para una empresa como Bayer. Fue el Renault 12 para la industria automotriz o el Renault o el Peugeot 504. Cada uno fue muriendo en la medida que los gustos y preferencias de los mercados se fueron aumentando. Y ya la gente no se quería quedar con un modelo de los años 60, quería tener un modelo mucho más competitivo. Así que el coche desaparece, el Falcon en el 89, por una clara necesidad de ir posicionando. Lo mismo aparece con los gustos y preferencias y el avance tecnológico de los analgésicos, ¿sí? De uso de venta libre, como puede ser la cafeafirina, que deja su lugar a un posicionado ibuprofeno. ¿Sí? Piensen en los dilemas, son productos que lanzamos al mercado y que vamos a ver, nadie lanza un producto en un mercado que está para abajo. ¿Sí? Los dilemas, o sea, los productos incógnitas se largan en mercados que están en crecimiento, que posiblemente están en su etapa de ciclo de vida de crecimiento. No estoy en un declive, o sea, ¿quién va a alargar hoy, quién va a ponerse a fabricar hoy pendrive cuando todo está en la nube? Está en una etapa de mesetamiento, pero se dice que puede ser hasta un declive. Pero peor van a ser si alguien quiere fabricar CD. ¿Se entiende este concepto? Sí, correcto. Sí, o sea, son productos que en algún momento pueden llegar a ser estrella o Que, vacas. que pudieron ser estrella, que pueden ser vacas o que hoy estén siendo perros.
Ok. ¿sí? El ciclo de la caída, de pasar de vaca a perro, no es algo que va a ser eh, la empresa, lo va a hacer el mercado. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es ir cambiando los gustos y preferencias de los consumidores por alguna incógnita, como pudo ser el ibuprofeno, y empezó a dejar la actividad que las empresas no es que dejan el producto, le cortan la fabricación, algunas sí. Los líderes que hacen se van quedando adormecidos y dejan el producto en un ciclo de vida muy largo, espacio para otros, o para que lo reemplace una nueva solución. Sí, piensen en esto. Vieron que el otro día, digo por las dudas que lo hayan leído, se derrumbó, se terminó de, ¿cómo se dice?, de hacer el derrumbe de la casa de Bagley en Bernal, donde fue elaborado la primer producto de Bagley, la esperidina. No sé si lo leyeron. No, no. No, no lo vi. Bueno, la esperidina fue el producto insignia de Bagley cuando desarrolla en el año 1880 por ahí, y era una bebida que aparece, es una bebida alcohólica, pero aparece como un jarabe, como un remedio que después se transforma en un aperitivo. La casona con la cual se hizo la primera etiqueta del producto y todo estaba en Bernal, y estaba protegida por la ley de arquitectura, no sé cómo se le dice, de Casco histórico. casco histórico, algo así, ¿sí? De fachada histórica. Bueno, aparentemente apareció una regulación donde esos terrenos eran más importantes a la mierda con la casa. Y ya la habían tirado una parte, la terminaron de tirar. Entonces uno dice, ¿y es posible que eso suceda? Bueno, la aspiridina, para contarle la historia, fue un producto que se bancó hasta los años, fines de los años 90, principio de los 2000, y después se discontinúa. Como un perro, no, ya la gente te buscaba otra cosa en una bebida, y la tecnología con la cual se hacía ese producto resultaba muy caro mantenerlo en el mercado o hacerlo. Y bueno, fue una de las cuestiones que la empresa tomó en tantas definiciones estratégicas, sacar su producto insignia al mercado cuando supo que había otros productos que lo podían cumplir o podían suplir. Esta cuestión no es que es como que el mercado, por gustos y preferencias de los consumidores, me va alejando cada vez más y me va corriendo hacia la derecha. Y la vaca se transforma en un perro que genera todavía recursos, porque nadie va a seguir invirtiendo en algo que no genera recursos. Por eso acá se dice que el perro, la rentabilidad es baja, no dice nula, ¿sí? La inversión es nula porque vos cuando alguien ya se está terminando su ciclo de vida, sería, si no se reformula y no se reactiva o se le hace un restyling o se le hace una reformulación que a los ojos del consumidor parezca un nuevo producto, la inversión no puede existir. Y el flujo de caja es bajo porque de tantas unidades que la compañía comercializa, se venden menos. Por eso se habla de desinvertir, ¿sí? Se habla de desinvertir. Esta cuestión que lo van a tener, si quieren hacerle un print de pantalla a esto, háganselo. Porque lo que me va a permitir, fíjense, entender es que este uno es logarítmico, ¿sí? Que ha cambiado la rentabilidad, el share de mercado y ha cambiado el crecimiento. Y si lo vengo a ver acá, está la explicación de lo que van a encontrar en el libro también, que tiene que ver cómo actuar estratégicamente en cada lugar, ¿sí? Que yo voy a tratar de llevar adelante en en el análisis de la herramienta. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. ¿Cuáles son los beneficios, ¿sí? Del modelo, de la herramienta? Primero, Marcelo, una sí, consulta, perdón. Volviendo al caso, por ejemplo, de los autos. sí, Para por ejemplo, para lo que sería el Volkswagen Gol, el Renault Clio y el Fiat Uno,
¿se pueden seguir considerando como vacas? O porque es cierto que, digamos, se han ido modificando en cuanto a la estética, como para ir adaptándolo a los nuevos Pense- modelos. Pensemos así. Para la industria, el uno ya dejó de existir, ¿sí? Ahora está el Mobi, ¿sí? El Fiat Mobi. Sí, correcto. Bien, por lo cual el producto desaparece con un bajo nivel y se lo reformula a través de otra cosa que aparece una incógnita que es el Mobi, que se iría a cubrir un espacio en la comercialización. Y no nos olvidemos que cuando nace el Mobi, nacen simultáneamente con el uno. O sea, competían por el mismo espacio en la mente del consumidor, ¿sí? Generando que el desplazamiento propio de la plataforma era la misma, nada más que lo que cambiaba era la matricería. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, hasta ahí sí. Bien. En el caso del Clio, desaparece el Clio y entra el Kiwi, ¿sí? Ocupando casi la misma versión, nada más que, digamos, desde una plataforma diferente en ese momento o hecho en un lugar diferente. En el caso de Volkswagen, todavía que se mantiene el Gol, ¿sí? No sé por cuánto tiempo, pero se mantiene el Gol, es un producto totalmente vaca lechera, ¿sí? Claro, porque siguen usando, digamos, la misma, Lo que vos creo, no, está, no estoy seguro. sí, 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 la misma plataforma. Lo que vos ves en ese restyling adecuado a las instancias evolutivas de los gustos y preferencias de los consumidores, es lo que hacen es adecuarlo. Es decir, vos no le podés poner, si no le cambiás cuatro lamparitas, cuatro foquitos y una óptica, poder transformar, ¿qué hacen? Le agregan una bagueta, lo transforman un poco más, pero para los ojos de ese consumidor sigue siendo el mismo Volkswagen que se transformó en el año 95, porque el anterior era más cuadrado y era el Volkswagen viejo, ¿sí? Claro, correcto, sí, sí, sí. Después apareció el Volkswagen Power y después el Trend y hoy el Highland o el High Touch, no sé cómo carajo se llama, pero que en definitiva no deja de ser la misma estructura que se elaboró a partir del año 1995 que aparece la convivencia entre el modelo viejo, cuadrado, y el modelo nuevo redondo, o más redondito, que fue el que sigue hasta nuestros días. Ese es un típico caso de un producto vaca lechera, ¿sí? Sigue dando alta rentabilidad, poca inversión, más allá de la comunicación que se tiene que hacer, y está relacionado, ¿sí? Con un producto que, eh, digamos, el flujo de caja sigue siendo muy positivo. ¿Por qué? Porque la gente lo compra. Ahora, fíjate, va perdiendo su participación. ¿Por qué? Porque se lo gana en ese segmento, se lo empieza a ganar, ¿sí? Diferentes productos como el Argos primero, ahora el Fiat Cronos, para el Voyage. O sea, va perdiendo, pero lo que no quiere decir que no le sea rentable a la compañía. ¿Sí? Claro, Profe, sí. Sí, ¿quién habla? yo, Franco, ¿se me Sí, escucha? Franco. Sí, 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 perfecto. Ahora Volkswagen igualmente dejó de fabricar el Gol. Dejó de Bueno, sí. fabricar Gol, Fox y Up y lo que metió como nueva es un segmento más base del Polo. Ese Sí, sería como el auto chico de Volkswagen hoy por hoy. el Polo con baúl o sin baúl, digamos. Claro, Sí, sí, sin va, baúl. bueno, hay un Polo con baúl y un Polo sin baúl. No, no, ¿Sí? sin baúl. Bueno, está bien, pero lo que te trato de decir es que las empresas van discontinuando, o sea, cuando empieza a aparecer una competencia en el sector que hace que tu producto y la tasa de crecimiento de ese mercado, que en definitiva tiene que ver con gustos y preferencias del consumidor, se va alejando de esas preferencias, empieza a aparecer el nivel de restyling o sustitución. Generalmente después de 5 años, los primeros 3 a 5 años se hacen los primeros restyling en la industria automotriz, ¿sí? Está bien, entiendo. Entonces, ¿pero por qué haces un restyling? Porque lo que querés es mantenerlo en un mercado que siga, que por lo menos se desarrolle
Y obviamente hay que mantenerlo arriba de la cresta de la ola. ¿Y eso qué significa? Que por ahí el producto era estrella y hubo que mantenerlo y necesita inversión para ese restyling. Cuando un producto no se le hace más restyling más que cambiar cuatro lamparitas, es porque el producto ya no tiene los gustos y preferencias de los consumidores tan específicamente solicitados. ¿Sí? O sea que el coche, digamos, lo fueron El fue- estirando, por así decirlo. Sí, 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 le hicieron. Y pensá esto que este estiramiento Volkswagen lo hizo, lleva 25 años, casi 30. No es fácil llevar 30 años un producto llegó a 27 años. Creo que se discontinuó, si lo continuaron el año pasado o el anterior. Claro, está bien. ¿Sí? Entonces vos decís, pensemos en 25 años vista de un desarrollo. Mirá, eso se llama vaca lechera, ¿sí? Porque la línea, la plataforma en la cual se hace el polo hoy, tiene alta modificación, no alta modificación, una modificación de donde se hacía el gol. ¿Sí? Entonces uno modifica ciertos tipos de cosas, pero le sacaron el jugo a esa línea impresionante. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué significa sacarle jugo para otra cosa? Es decir, vos tenés que, por ejemplo, los brazos de robot, tenés que adecuar el tipo de movimiento dentro de esa línea, esa plataforma, que la distancia de recorrido entre el ingreso de chapistería y el primer colocado de puertas y o después el desarmado de las puertas y para meter las cuestiones del torpedo, todo eso tiene todo un proceso. ¿Sí? Ese proceso, en la medida en que yo lo único que hago es cambiarle chapistería, que es el ensamble de un relleno de la matriz para hacerle más cuadradito, más alargadito el faro. Yo no necesito cambiar grandes cosas adentro. ¿Se entiende esto, Franco? A eso se refiere con la Sí, sí, inversión. te sigo. Entonces, cuando uno dice, bueno, che, vamos a hacer un coche nuevo, la plataforma se tiene que modificar completamente y sobre esa plataforma tengo que mostrar diferentes tipos de soluciones, como por ejemplo los brazos robot que van a llevar, cómo van a calzar, los tiempos de carga del torpedo, si los asientos fueron hechos, por ejemplo, por el mismo productor. Ahí, generalmente uno dice, eh, los asientos parecen que fueran todos los mismos. En algunos casos sí, en otros no son todos los mismos. Entonces, en esa plataforma, la velocidad de acceso adentro del vehículo es algunos más, otros menos. Todo eso hace a la construcción de una plataforma. ¿Sí? Que no lo vamos a ver acá, pero sí vamos a entender acá que para hacer una matriz de este tipo necesito datos que me permitan establecer para qué voy a usar esta matriz. ¿Qué significa? Los recursos financieros. ¿Ok? ¿Dónde voy a poner la plata? ¿Se entendió? Se entendió. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sí, voy a tomar lista. Les pido disculpas, chicos, que estoy con una imposible rinitis de poder seguir hablando. Igual el tema lo preparé para justamente llegar a todo, pero muy congestionado. Y ya estoy más empastillado, no puedo estar. Tomé ibuprofeno, tomé de todo ya. Faltó la espiridina, profe. No, sí, pero no conseguí, dice. A ver. Voy a contar mientras busco. Mi abuela italiana murió de 99 pirulos. La vieja tenía el concepto de que las uvas ¿saben lo que es uvas en grapa? ¿No es una bebida alcohólica también? Sí, pero la uva en grapa en el campo se usaba para cortar todo tipo de enfermedades
de resfríos y gripe y todo eso. Y yo tenía 5 años, 5, no me olvido más, y fui a ver a mi abuela. eh, y me fui con 5 añitos con resfrío, moco, llamé y mi abuela me agarra, que tendría, bueno, falleció en 99, tendría, cuando yo tenía 16 años, piensen en esto, 40 años atrás, 40 años atrás, agarra a un chico de 5 años que era yo y dice, bueno, te voy a dar esto y se te va a ir todo el resfrío que tenés. Me dio una uva con grapa, no grapa, me dio una uva con grapa que había estado bebida en grapa durante, no sé, añejada durante 6 meses, que no me olvido más que la sensación que sentí es que se me cortaba la respiración y me moría ahí. Empecé a toser y mi abuela, la nona, que obviamente por una cuestión italiana, decía, viste, ya te está haciendo efecto positivo. Hay que tener ciertas Casi, cosas, casi, sí, casi sí, se va bueno, hasta el alma. sí, por eso me hiciste acordar de lo de la esperidina, mirá. Eh, bueno, gracias por el recuerdo. Aquino Irupe, Irupé, Presente. Barrio Miramón, Presente. Baugarten, Presente, Germán, presente. Caraciolo Alejandro, Presente. Caraciolo Marcos, Presente. Cárdenas Muñoz, Cárdenas, Clifton Goldney, Sí, presente. García de Vicenzi, García Oso, Presente. Granda Lucas, Presente. Egoburu Iñaki, Presente. Ibarra Franco, Presente. Landolfi Ignacio, Presente. Marqué Bautista, Presente. Martí o Martí Emiliano, Presente. Pasicose Marcos, Presente. Roldán Rocío, Presente. Sanabria Yamila, se me fue Ay, Sanabria, no se me destrababa acá presente. te había visto, y Franco Simonini, que lo estuvimos hablando recién. Hasta Presente. ahí, ¿alguien que no haya nombrado? Vamos al otro cuadro de bajado. A ver si hay alguien más acá. Finondo Alejo, ausente. Listo. Bien, chicas, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por el momento. Bueno, todos recibieron las contestaciones del trabajo práctico, ¿correcto? Sí, sí, Por nuestra correcto. parte, sí. Es Bien. Si tuviesen, la clase que viene es presencial, por lo cual vamos a hacer un trabajo práctico que vamos a poder seguir metiéndole cosas a ese trabajo práctico que pueden ser los muebles de García o de Fernández, digo, o vamos a usar algún otro trabajo práctico, pero la idea es meterle perfil del consumidor y análisis FODA. Vayan practicando porque nos queda la clase que viene como presencial. Después, la del 17 no hay clase, la del 19 no hay clase, la del 26 no hay clases por una cuestión de que muchos de ustedes se van a hacer una práctica de fluidos a Medrano, si no me falla la memoria, y nos volveríamos el 3 a ver virtualmente para la clase de repaso porque el 10 es el parcial. ¿Ok? Ok, perfecto, profe. perfecto. Perfecto, Bien. profe. Ok. Chicas, chicos, buena semana, que se la pasen lindo. Yo voy a intentar mejorarme. Sí, Igualmente, profe. buena semana, que se mejore. Mejore. Ah, profe. Gracias. Buena semana. Chau, chau. Saludos. Nos Chao, vemos. profe. Buena semana. Chau, chau.